Bienvenidos una vez más a esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En nuestros videos y en nuestro programa de formación hablamos de forma recurrente sobre el alma y decimos que el alma es el eje del sendero iniciático e incluso que todas las escuelas, órdenes y fraternidades siempre ponen el foco en la purificación del alma. Y entonces la pregunta obvia es, ¿pero qué es el alma? Tratando de entender con más precisión qué es un ser humano, desde la antigüedad se ha buscado entender cómo éste está compuesto, cuál es su constitución y su naturaleza. Una visión materialista, que es la dominante en nuestros días, nos dice que el ser humano es materia, la cual esta materia, a través de complejos procesos físico-químicos, vive, se mueve, tiene emociones, pensamientos y al morir simplemente deja de existir. Desde el espiritualismo se afirma que el hombre es algo más que carne, sangre y huesos y se considera que hay algo que anima a cada individuo. La postura espiritualista más básica nos habla de un elemento mortal y corruptible y de otro que es inmortal e incorruptible. A esta postura, que establece una dicotomía entre dos cosas, se le llama dicotomita. La segunda postura considera una naturaleza triple o trinitaria y habla de un principio mortal, el cuerpo, un principio inmortal, el espíritu, y un intermediario entre ambos, el alma, que es el que otorga vida, es decir, un principio vital. Esta postura de tres partes recibe el nombre de tricotomita. En la India se habla de una constitución de 5 partes o quinaria, los koshas, que son las envolturas de Atman, la chispa divina, e incluso de una constitución septenaria que fue conocida en Occidente a través del trabajo de Elena Blavatsky. Obviamente hay muchas otras formas de entender la naturaleza del ser humano, pero desde una óptica espiritual siempre se contempla un elemento material por un lado, nuestra conexión con la tierra, y un elemento espiritual que nos conecta con el cielo. En la Cábala se habla de Malkut y Keter, en fin. Hay muchas terminologías diferentes que en líneas generales están describiendo lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. La tradición iniciática occidental entiende al ser humano como una entidad trina, aunque en ocasiones se vale del esquema septenario, sobre todo desde principios del siglo XX, para profundizar en algunos aspectos del ser. Y sostiene que cada uno de nosotros es una entidad espiritual viviendo una experiencia material. Por lo tanto, hablamos de un cuerpo el cual comprende nuestra naturaleza más densa, lo biológico, lo instintivo, así como la energía o prana con la que este organismo puede sobrevivir. También hablamos de un espíritu entendido como nuestro punto de unión con lo divino, Dios en nosotros, la llamada también chispa divina. Y por último hablamos del alma como un puente que permite conectar lo alto y lo bajo, la materia y el espíritu, al mismo tiempo que anima, es decir, da vida y también da sentido a todo nuestro ser. Como intermediaria, el alma tiene dos partes bien diferenciadas, una que es inmortal y otra mortal. El alma inmortal, que también llamamos alma espiritual o alma peregrina, es la que encarna, es decir, toma carne una y otra vez, en otras palabras, nuestra identidad más profunda. Sin embargo, cuando esta alma vuelve a la vida, necesita de vehículos adecuados para manifestarse y expresarse. Un cuerpo físico que le permita desplazarse y satisfacer sus necesidades de supervivencia, y también otros dos vehículos, el emocional y el mental, es decir, el asiento de nuestras emociones y el asiento de nuestros pensamientos, que vistos como un conjunto le podemos llamar alma-personalidad, la cual podemos vincular con la psique, es decir, con nuestro mundo psicológico. La palabra alma peregrina que vimos antes deja en evidencia el carácter viajero, porque esta alma necesita aprender, experimentar, perfeccionarse, y para ello necesita de sucesivas encarnaciones donde la conciencia se va puliendo, se va expandiendo en un proceso donde se van sucediendo diferentes aperturas de conciencia.
mojones existenciales que marcan el sendero de regreso a casa, la vuelta a la unidad. Entre todas las vidas que se van sucediendo, el alma espiritual puede considerarse el punto de conexión o hilo conductor de todas ellas. El peregrinaje del alma no es otra cosa que un recorrido de la conciencia hacia el origen, la fuente primordial, Dios. Y la pregunta que muchas veces se hace es, bueno, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es una excelente pregunta, claro que sí. Pero esta pregunta surge de la mente y la podríamos contestar con otra pregunta. ¿Puede una mente finita comprender lo infinito? Por lo tanto, aunque no pueda darse una respuesta totalmente satisfactoria y definitiva a esta pregunta por nuestra propia incapacidad, desde la tradición, desde el esoterismo tradicional, se afirma que este inmenso plan de evolución universal que incluye al ser humano, pero también a miles de líneas de evolución que desconocemos, es la forma de expresión del todo, del absoluto, la forma de expresión de Dios. En otras palabras, este uno sin segundo se expresa a través de múltiples formas en muchos universos que son diferentes expresiones del Espíritu Divino. Esta larga peregrinación tiene un final, que es la reintegración, el punto en el que esta alma espiritual deja de viajar y se reintegra a la unidad después de haber vagado durante miles de años. No obstante, no regresa exactamente igual a como partió, sino que al volver retiene la quinta esencia de sus experiencias, que son, por decirlo de alguna forma, su aporte al todo. Este punto nos puede recordar a la abejita que sale del panal y que vuelve a él con polen, a través del cual se hace la miel. Entonces, estamos hablando de una extraordinaria aventura que se inicia en la fuente y termina en la fuente, y el protagonista de esta historia cósmica es el alma. Eres tú que estás ahí, soy yo, somos todos, porque todos somos uno y todos estamos viviendo y experimentando esta aventura. Volviendo al punto anterior, podemos apreciar que aún en las posturas tricotomitas, es decir, de tres partes, se esconde una dicotomía, ya que siempre se consideran dos cosas. Por un lado, un elemento mortal, perecedero, y por otro lado, un elemento que no muere, un elemento inmortal y permanente. Esto puede apreciarse tanto en el ser humano como en la totalidad, así como también en el alma, que podemos ver que tiene dos movimientos bien definidos, uno ascendente y otro descendente. El movimiento ascendente nos lleva a lo más alto, nos conecta con nuestra identidad profunda. De hecho, los antiguos decían que el alma tiene alas que están atrofiadas y que necesitan volver a moverse y así permitirle elevarse. Por otro lado, el movimiento descendente implica el olvido de nuestra naturaleza profunda. Estos dos movimientos están presentes en cada uno de nosotros y se manifiestan internamente en la forma de una guerra interior, de una pulseada, de una cinchada, un tira y afloje, un conflicto existencial con avances y retrocesos que nos conectan con lo alto o con lo bajo. Dice el Evangelio de Mateo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El tesoro es aquello a lo que damos valor en nuestra vida, aquellas cosas en las que dedicamos nuestro tiempo, las personas con las que nos juntamos, es decir, donde ponemos el foco en nuestra vida. Y el foco lo podemos poner en tres lugares: en la materia, en lo pasajero, dejando de lado todo lo que sea espiritual, o por otro lado podemos poner el foco en el espíritu, pero dejando de lado lo material y lo cotidiano. O bien, como enseña la filosofía iniciática, en un punto intermedio, un espacio virtuoso donde lo espiritual y lo material confluyen en concordancia. Como decían los antiguos, un lugar donde se materialice el espíritu y se espiritualice la materia. Como seres encarnados, nuestro propósito es, antes que nada, encontrar ese punto medio, ese espacio del alma donde los opuestos son armonizados y donde las nieblas de la ilusión son dispersadas con una visión nueva y profunda.
Gracias a todos por estar ahí, gracias a los mecenas que nos permiten seguir realizando este trabajo de aula abierta en YouTube. Y ahora sí les mando a todos mis mejores deseos de paz profunda.